transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludo, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio su programa de la verdadera historia de México. Hoy lunes 27 de mayo de 2019 y pues estamos aquí también con el profesor Francisco Mendoza, que muchos de ustedes ya lo conocen. Es quien se encarga de transmitir toda esa historia fantástica que tenemos aquí en nuestro México y que poco a poco muchos hemos aprendido y aprendido y a querer también más a nuestro país. Pero bueno, aquí estamos, profesor, no se me da hablar en público, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, amigos, buenas noches, con el gusto de estar una semana más aquí con ustedes, que habíamos estado como que cada 2 semanas, ¿verdad? Pero al fin ya estamos otra vez ligando cada semana. Y bueno, con el gusto de ver ya los avances en un poquito en nuestra tecnología. Me sorprendió la licenciada con un nuevo formato y todo esto, de pantalla y bueno, pues felicidades, licenciada, y amigos, aquí estamos de nuevo. Profesor, hablando de lo que, con lo que comencé, ¿no podría darnos también un cursito de oratoria? Que sería bueno, ¿sí o no? Él es bueno también para eso. Bueno, pues lo intentaremos, armamos algún curso, algo así. Sí, claro que sí. Bueno, ok, profesor. El día de hoy vamos a tener un tema, rico, romántico, para aquellas personas que les gustan las historias de amor, pero bueno, no siempre se dan así historias de amor en parejas y a veces son un poquito dramáticas y trágicas, ¿no? Pero vamos a ver, ¿de qué nos va a hablar el día de hoy el profesor? Bueno, pues hablaremos de los grandes romances en la historia de México. Vamos a platicar de muchas parejas románticas. Hoy iniciaremos con don Andrés Quintana Roo y Leona Vicario, de la época de la independencia, pero también hablaremos en su momento de Frida y Diego, Maximiliano y Carlota, que aunque no eran mexicanos, pero forman parte de la historia de México, de Juárez y Margarita, de Carmelita y Porfirio Díaz, de Francisco de Madero y Sarita, etcétera, de varios. Un tema muy interesante va a ser el de Vasconcelos y Antonieta Rivas Mercado, de Lázaro Cárdenas y doña Amalia Solórzano. En fin, vamos a platicar de varias parejas y muchas anécdotas que hay alrededor de estos romances en la historia de México, licenciada. Qué bien, profesor, pues aquí estamos bien listos para escuchar. Y pues ustedes se acuerdan la semana pasada que el profesor sí estaba así como que alterado, enardecido por las situaciones que se han dado últimamente en relación de la conquista, y que si los españoles y que si llegaron y que si ahorita en la actualidad no han pedido disculpas, etcétera, ¿no? Pues bueno, lo que tratamos aquí en este programa no es de polarizar. Nos llegó un mensaje que igual agradecemos, que no lo tomamos a mal, que así como lo leímos está muy bien claro y creo que lo compartimos también nosotros, pero sí, no tratamos de polarizar. ¿Quiere que le lea el mensaje, profesor? Sí, con todo gusto, licenciado. A ver, es de Artemio García Díaz. Dice: mis estimados Doris y profesor Mendoza, sin ningún afán salvo el de manifestar una opinión, creo que el hecho de abanderar un neonacionalismo
lejos de generar un diálogo circular de comprensión, empatía y entendimiento con él y los que piensan distinto, se está argumentando de manera maniquea, situación que me parece que no es la óptima, y aunque el espacio es suyo y su libre expresión también, como su escucha, creo tener también el derecho a formular una opinión. Claro que sí, aquí somos libres. Dice aquí, por favor, ¿lo puede leer, profesor? Es que como que se me empañaron los lentes. Dice... Desde aquí. Desde aquí. Es cierto que el mundo le debe mucho a México, pero lo que México le debe al mundo también es un tema a considerar sesudamente. La gente que se cree mejor que el resto de los ciudadanos de nuestro país vive engañada e inconsciente. Por eso no se van, por eso siguen aquí quejándose día a día. Como una bofetada con guante blanco hacia ellos, el propio Cortés pidió ser sepultado en estas tierras. No veamos la historia como un cúmulo de buenos contra malos. Aunque se busque machacar la idea de Cortés, él forma parte de nuestra historia, nos guste o no, tal y como lo forma Santana, Huerta, Villa, Juárez, Hidalgo, Maximiliano. Asumámonos como un pueblo adulto, maduro, analítico y sin revanchismos, a hechos consumados o a dichos y acciones de gente que es irresponsablemente ignorante de la complejidad de nuestra rica y vasta historia. Les abrazo cordialmente, los felicito por su trabajo. O sea, de alguna manera, a ver, sí, ya terminó, ¿verdad? Sí. Ok, profesor, ¿puede contestar? Bueno, antes que nada, Artemio, te agradezco y de veras te agradezco de corazón el comentario que nos haces llegar. Ojalá y siempre que se diera un debate, se diera en este nivel de respeto, porque fue muy respetuoso al externar una opinión. Sí, fue sumamente respetuoso. Yo te lo agradezco mucho y bienvenido el debate, siempre y cuando se mantenga ese respeto. Creo que tú habrás sido testigo de otros debates, sobre todo a nivel internet, donde es una serie de insultos, denostaciones, bueno, ¿qué podemos decir? Palabras altisonantes que no nos llevan a nada. Yo de veras, Artemio, te lo agradezco y en mucho comparto tu opinión. Y sí quiero hacer esta aclaración, ya lo comentaba la licenciada antes de iniciar, que sí estaba yo un tanto alterado. Esta parte de la historia, quizá, y aquí viene mi respuesta, quizá yo no he acabado del todo de superar esta parte de la historia, porque el estudio constante de la historia me hace profundizar más en el conocimiento de los hechos, sobre todo que se dieron en la conquista. Y sinceramente, te lo comento y se los comento, amigos, llevaba dedicatoria. Los comentarios que yo hice la semana pasada sí llevaban dedicatoria. Algunas personas, los menos, afortunadamente, los menos, que se avergüenzan de sus raíces y que enarbolan una supuesta estirpe y herencia europea. Entonces, hacia ellos fue dirigido, no hacia todas las personas que amablemente nos escuchan semana tras semana. Claro que no, hay un respeto y sí hay una conciencia verdadera de que son hechos del pasado y de que somos producto de esos hechos. Quizá la aportación que hacemos en Urus Radio sea desentrañar algunos hechos o completar o complementar los hechos que ya conocemos de manera oficial. Y te doy toda la razón, nunca fue una intención maniquea, nunca fue como tal, insisto, llevaba una dedicatoria, sí, para algunas personas, quizá eso no fue lo que aclaré, insisto, los menos, y sí, yo también tengo que hacer ese trabajo personal donde pueda yo deshacerme de rencores históricos. Quizá me dejo llevar por ese neonacionalismo que tú amablemente nos comentas, Artemio, y bueno, me queda solamente esta parte, ofrecer sinceramente una disculpa. Si alguien se sintió molesto por mis comentarios, ofrezco una disculpa, pero si son aquellas personas que de veras denostan nuestras raíces, nuestra historia, a ellos sí no les pediré una disculpa, sostengo lo dicho a estas personas, pero a los demás, sobre todo a la gran mayoría de amigos que nos escuchan en Urus Radio, sí les ofrezco una disculpa. Si me alteré en un momento dado, si me dejé llevar por el apasionamiento, les ofrezco sinceramente una disculpa. Y a ti, Artemio, te ofrezco un abrazo o te envío un abrazo sincero, nuestro agradecimiento, y vuelvo a lo mismo. Ojalá siempre se den así los debates con ese nivel de respeto.
Con esa pasión, con esa sensibilidad que usted tiene, profesor. Ay, algo pasó aquí, permítame. No sé qué pasó. Eso hace de verdad que el programa sea más vivo. Yo le agradezco que externe sus sentimientos, sus emociones, porque eso ha ayudado a que este programa guste más. Bueno, y afortunadamente el gusto de nuestros amigos por la historia de México nos pone cada 8 días a prepararnos, a buscar anécdotas, a buscar detalles que la historia oficial quizá ha brincado. Y pues aquí estamos, licenciada. Adelante, y profesor. Abriendo un tema nuevo. Les envío muchos saludos a todas las personas que nos escuchan. Hoy sí no ha llegado nadie al chat, pero no, bueno, profesor, sabemos que raro. sabemos que nos están escuchando muchos amigos. Vaya, un abrazo para todos, pero se nos está yendo el tiempo. Adelante, profesor. Así es que platiquemos. Estos grandes romances que se dan, a fin de cuentas, amigos, somos seres humanos, hombres, mujeres, y que estamos llenos de pasiones, y el amor es una pasión. Se puede sentir amor en diferentes situaciones. Aquí hablamos de un amor a la patria, podemos hablar del amor filial, o sea, a nuestra familia, a nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras hijas. Sentimos amor por la profesión. Hay muchas maneras de externar nuestro amor, y es parte del ser humano. Es uno de los grandes privilegios que tiene el ser humano, que podemos manifestar este amor. Y un amor no está peleado con el otro, o a veces sí se llega, o la vida nos llega a enfrentar a un amor por otro, ¿no? Que aquí lo platicaremos, el momento en que dejo el amor, me enamoro de mi profesión y la tengo que dejar por el amor a una persona, qué sé yo, todo esto lo estaremos platicando. Pero es importante, que es el sentimiento humano más profundo y más grande que hay, y para todo esto, bueno, pues mi respeto. Hablar de don Andrés Quintana Roo, ¿sí? Que si ustedes repasan, amigos, ¿cuántos estados del país llevan el nombre de algún prócer de nuestra independencia? Estamos hablando de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero, ¿sí? O sea, son pocos los estados, pero aquí se suma Andrés Quintana Roo. Estamos hablando del nivel de los 3 grandes de la independencia por parte de los insurgentes, que es Hidalgo, Morelos y Guerrero, y de pronto hablar de Quintana Roo. Sabemos que es un territorio, durante mucho tiempo estuvo olvidado, un territorio olvidado, y que estuvimos a punto de perder, y que de hecho perdemos una fracción de tierra, que es la actual Belice, que bueno, siempre estuvo en disputa con los guatemaltecos, pero era un territorio olvidado por completo, que los ingleses llegan y empiezan a llevarse maderas preciosas, etcétera, forman una comunidad, y bueno, posteriormente Porfirio Díaz tiene que aceptar la pérdida de ese territorio. No tanto la pérdida, el dejar de pelear por ese territorio, hasta que en los años 70 se consuma su independencia de la corona británica y se convierte en el estado de Belice, o el país, pues, de Belice. Bien, hablar de la insisto, de la independencia y ponerle a un territorio Quintana Roo, pues nos remite quién fue Andrés Quintana Roo. ¿Por qué tener tal mérito, sí? Pero indudablemente tenemos que ir de la mano de la gran Leona Vicario. Hay un libro que estuvimos leyendo que se llama La Leona de México, y yo creo que es un título, un nombre genial para esta gran mujer. ¿Por qué? Porque bueno, son 2 las principales, o las mujeres más mencionadas en nuestra lucha de independencia, que fue Josefa Ortiz y Leona Vicario. Josefa Ortiz, pensamos a veces equivocadamente que la parte en la que ella participa de la independencia es el inicio, ¿sí? Y cumple con avisar a los insurgentes que se había descubierto la revuelta, y nada más. Pero posteriormente, bueno, ella fue detenida, fue enjuiciada, fue llevada a un convento, o prisionera en un convento, después saldría y no participa activamente, pero es un personaje importante, doña Josefa Ortiz de Domínguez. De hecho, Agustín de Iturbide invita a doña Josefa Ortiz a participar en el imperio.
¿sí? Cosa que Josefa, bueno, pero la enloqueció y lo mandó derechito al diablo a Agustín de Iturbide. De hecho, también nuestro primer presidente, Félix Manuel Fernández, conocido como Guadalupe Victoria, va a Querétaro a entrevistarse con la corregidora. Vean ustedes, amigos, habían caído pues los iniciadores todos muertos, pero estaba la corregidora y todavía viva, y seguía dando opiniones y manifestándose en favor pues de la independencia y de que no se convirtiera este país en un imperio. O sea, siguió influenciando el ámbito político mexicano. Leona Vicario y Andrés Quintana Roo, hablar de ellos, amigos, es casi como una telenovela de Televisa. Ellos sí tienen una historia de telenovela prácticamente. Estuvimos haciendo la investigación, hay datos que se contraponen, que se contradicen, pero bueno, los vamos a mencionar los más. Ella queda huérfana, ¿sí? Queda huérfana, sus padres fallecen, es una rica heredera, pero por ser menor de edad, ella queda bajo la tutela de su tío. Vean que esto es como que argumento de telenovela, ¿no? La niña rica que queda bajo la tutela del déspota y malvado de su tío y que empieza a manejar sus negocios, ¿sí? El dinero no es de él, pero bueno, él está manejando todos estos negocios. Él es un abogado, ¿sí? Y al lugar donde trabajaba el tío de Leona Vicario, estamos hablando de 1812, 1811, entra a trabajar como abogado, y tomando notas y haciendo labores pues de abogacía, don Andrés Quintana Roo. Y sí, se da el flechazo entre ellos, apenas se ven, se conocen y comienzan un romance. Y como pasa en todas las telenovelas, ¿sí? El tío se entera de este romance y obviamente se opone. ¿Por qué? Pues por la simple razón de que él era pobre. Ellos eran criollos, aunque vale la pena mencionar, licenciada, amigos, que Leona Vicario es descendiente de Ixtlilxóchitl, el señor de Texcoco. Ella es descendiente, no tanto en línea directa, pero sí forma parte de la descendencia de Ixtlilxóchitl. O sea que viene de una nobleza texcocana, precisamente Leona. Pero bueno, ya viene a ser criolla, una familia acomodada. Entonces el tío malvado y cruel no permite que se dé esa relación de amor entre ellos. Bueno, Andrés Quintana Roo también simpatiza con la lucha por la independencia. Y aquí tenemos que hablar del contexto en el cual viven ellos. Estamos hablando de la captura y muerte de Miguel Hidalgo y el surgimiento como cabeza del movimiento insurgente de José María Morelos. Sabíamos que ya había una organización previa al inicio de la independencia y que esta organización era llamada Los Guadalupes. Amigos, fíjense que se conoce el tema, pero no se ha hablado mucho de esta organización porque fue tan secreta que hasta el día de hoy no nos han llegado datos suficientes de los Guadalupes. Sabíamos que, por ejemplo, la Güera Rodríguez pertenecía a los Guadalupes, sabemos ahora que Gertrudis Bocanegra en Michoacán pertenecía a los Guadalupes, Leona Vicario también pertenece a los Guadalupes, pero les digo, era algo tan secreto, obviamente no hay documentación como tal, hay apenas algunas menciones, porque, insisto, había que guardar esa secrecía por la seguridad de todos ellos, y empieza a tener correspondencia con José María Morelos. Ella termina por presionar a su tío para poder contar con su herencia. El tío no le queda otra oportunidad porque ella cumple la mayoría de edad y empieza ella a vender sus bienes, a obtener dinero y comienza a enviar apoyo a las tropas de José María Morelos. De hecho, llegan unos vizcaínos, ¿sí?, a estas tierras y ella los convence, ¿sí? Ellos eran armeros y los convence y se los lleva a Tlalpujahua para que construyan cañones que iban a quedar bajo el mando de López Rayón, que era la zona que controlaba López Rayón.
y ella paga los cañones con su propio dinero, ¿sí? Les paga a estos vizcaínos y aparte compra el material y se empiezan a construir cañones que ella pone a disposición de las tropas de López Rayón. Ella sigue enviando mensajes hasta que una ocasión es interceptado uno de estos mensajeros, se hace la investigación y se descubre, ¿sí?, que había sido Leona la que había estado apoyando de muchas formas el movimiento de José María Morelos. Entonces es condenada. Quizá por ciertos privilegios, porque la gente la conocía, se la llevan a la cárcel de Belén, no quedó en la Inquisición, se la llevan a la cárcel de Belén, donde dura 42 días encerrada, porque al día 43 se escapa. Aquí es donde encontramos diferentes versiones. Unas versiones nos dicen que llegaron 2 hombres de José María Morelos cuando él se entera de que había sido hecha prisionera Leona. Envía 2 hombres que se visten de soldados realistas, pueden entrar a la prisión y ayudarle a escapar. Otros dicen que no, que fue el escape mediante el típico amarrar cuerdas y que se brinca el muro de la prisión, que se disfraza de arriero, y disfrazada de arriero, disfrazada de hombre, es como puede salir de la Ciudad de México. La otra versión dice que estos 2 hombres realistas la sacan de la ciudad, pero no la sacan, la esconden dentro de la ciudad y dura un tiempo aquí escondida. Entonces, cuando ya levantan la guardia o la vigilancia en las garitas de entrada a la Ciudad de México, es cuando deciden escapar y que ella se disfraza de negrita, ¿sí? Se llena así de pintura la cara y las manos y todo esto, y se disfraza vestida de negrita. Ahora, unas versiones dicen que ella va precisamente hacia Tlalpujagua, ¿sí?, que había sido ya para ese tiempo tomado por las tropas de Morelos. Otras versiones dicen que se va y se escapa hacia Oaxaca, ¿sí? Otros dicen que ellos se casan, porque ahí se encuentra con Andrés Quintana Roo, que ya había estado con Morelos, que se encuentran con él allá en Tlalpujagua. Otros dicen que no, que fue en Oaxaca. La cuestión es que pues se encuentran, ¿sí? Unos dicen que se casan en Tlalpujagua, otros dicen que los casa precisamente José María Morelos, es el que los casa a ellos. Les digo, hay muchas versiones al respecto. Cuando tienen a su primera hija, ahorita se me olvidó, Valentina, creo se llamaba su primera hija. De hecho, el padrino de su hija fue López Rayón, fue el padrino de su hija. En fin, hay muchas versiones al respecto, pero la cuestión es que se logra escapar, sí, así muy, insisto, de telenovela, y que va a dar con las tropas de don José María Morelos. Posterior, sí, al arresto, prisión y muerte de Morelos, pues el movimiento comienza a decaer. Empiezan a andar por diferentes lugares, siempre por la sierra, por las montañas. Ella se embaraza, ¿sí?, y tiene su primera hija, la tiene en una cueva, así, literal, en una cueva. A los pocos días de que nace su hija, son sorprendidos por tropas realistas. Andrés Quintana Roo, estamos hablando de 1817, cuando el movimiento de independencia iba en decadencia. Andrés Quintana Roo, alcanza a escapar, pero a ella la hacen prisionera con la bebé en brazos, ¿sí? Entonces Andrés Quintana Roo no le queda otra, amando como amaba a Leona Vicario, y bueno, también estando su hija recién nacida prisionera, lo que decide es adherirse pues al perdón que estaba ofreciendo el virrey, ¿sí?, y ofrece entregarse para que no le hagan nada a Leona y a su hija. Y efectivamente el virrey acepta esta rendición, con lo cual ellos se entregan y abandonan la lucha por la independencia. Poco tiempo después, se consuma este movimiento y entonces es reconocido. Para esto, cuando ella había sido condenado, todos sus bienes fueron confiscados por el virreinato. Pues cuando ya se consuma la independencia, entonces le devuelven sus bienes y le dan o le ofrecen una indemnización que para ese tiempo era altísima, de más de 100,000 pesos, la cual nunca cobró. Le dijeron que se los iban a dar, ¿verdad? Aunque nunca los cobró.
No sé dónde pasa eso, ¿verdad? Pero bueno, no cobra esa cantidad, pero le regresan 3 casas, ¿sí? Que cabe mencionar, amigos, hay un dato curioso. Si hay amigos ahorita del Sindicato Mexicano de Electricistas que nos están escuchando, porque tenemos varios amigos ahí, sí me gustaría hacerles la mención de que una de las casas de Leona Vicario estaba ubicada en la calle de Colombia número 9, que 100 años después sería una de las primeras sedes del Sindicato Mexicano de Electricistas, y antes de irse Antonio Caso 45, y que bueno, pues a lo mejor, o quizá no sabían ese dato, que esa casa que fue sede de este sindicato, de este aguerrido sindicato, perteneció en su momento a Leona Vicario, ¿sí? Que, bueno, les digo, le ofrecen indemnizarla, nunca se la entregan, pero vive, pues, no como una mujer rica, pero sí cómodamente de las rentas de estas casas. Posteriormente moriría Andrés Quintana Roo, y posterior a eso no es cierto, la sobrevive Quintana Roo. Ella muere en 1842 y en 1849, si mal no recuerdo. ¿Qué pasa? Que cuando ella muere es la única mujer, ¿sí?, que se le han hecho funerales de jefa de Estado. De ese tamaño era el nombre de Leona Vicario. Se le hacen funerales de jefa de Estado, la entierran, y en 1925 sus restos son exhumados y depositados en la columna de la Independencia junto a los de Andrés Quintana Roo, y hasta donde, bueno, hasta el día de hoy, pues ahí permanecen, ¿sí? Entonces, es una historia, insisto, de telenovela, pero esta es real, esta fue completamente real, y pensar en el contexto en el que se da esta historia, en el que se da esta entrega entre ambos personajes, el que arriesgan sus vidas, el que es obligada por las circunstancias, Leona Vicario, a dar a luz a su primera hija en una cueva, ¿sí? Y que por mucho tiempo se alimentaron en la montaña, pues de hierbas, de cazar algunos animales, porque insisto, el movimiento estaba en cierta decadencia, mas sin embargo ellos siempre se mantuvieron fieles a la causa. Alguna ocasión Lucas Alamán, ¿sí?, que sabemos que es un conservador, Lucas Alamán, hace una referencia de ella, donde dice que si luchó por la independencia era por amor a Andrés Quintana Roo, no por amor a la patria. No hubieran visto. O sea, la respuesta de Leona Vicario fue inmediatamente publicada. Se me pasaba a decirles, Leona Vicario apoyó mucho diferentes periódicos, ¿sí? Y mucho del dinero que ella aportó a la causa de la independencia era para comprar imprentas, para comprar tipos, para comprar tinta, etcétera, para seguir difundiendo el movimiento, y posteriormente ella escribiría algunos artículos. Bueno, cuando le contesta a Lucas Alamán, sí, de veras sí conmociona, porque ya son palabras directamente de ella, donde le dice, sí, que efectivamente ella se mueve por el amor de Andrés, pero que es un amor muy grande, o más grande, el que siente por la patria, ¿sí?, a diferencia de otros que dicen amarla y que nunca lo han demostrado, dirigiéndose directamente a Lucas Alamán. Y vamos, qué tipo de personaje es. Entonces ahí vemos la altura que de veras tenía Leona Vicario. Como les digo, me gusta el título de su libro biográfico, que es La Leona de México. Entonces, vaya el comentario para esta pareja. Hicimos como que la narración un poquito rápida, licenciada, porque nos quedamos también un poquito con lo anterior, pero pues les digo, se conserva el territorio de Quintana Roo y hay una población en ese territorio llamado precisamente así, Leona Vicario, ¿sí?, allá en Quintana Roo. Y es de lo que podríamos hablar por el momento, de este par de grandes personajes de nuestra historia, licenciada, amigos. Ok, profesor. De hecho, ahorita no sé si lo dice René Martínez, perdón, iba a comentar algo, pero llegó un mensaje, dice René Martínez Rojas: buenas noches,
profesor, o sea, querido profesor y licenciada. Dice, hola, se escucha muy bajito. Ok, es que es una nueva consola, vamos a ver. Ok, vamos a subir aquí el volumen. ¿Ya se escucha mejor? ¿Se escucha mejor, René Martínez Rojas? Espero que sí. O si no, hay que acercarnos más al micrófono. Es que esta nueva consola no la manejamos muy bien. Ya le subimos todo el volumen. A ver, ¿cómo se escucha? Sí, nos dice que ya. Bueno, pero podemos continuar platicando, les repito, en el contexto de esta guerra de independencia. Estamos hablando también de la época, hablando de la historia universal, estamos hablando también de la época del romanticismo, ¿sí? Del romanticismo en el mundo occidental. Casi siempre que hablamos de romanticismo pensamos en la parte afectiva o del amor. No, el romanticismo en sí es la exaltación de los valores, ¿sí? Y bueno, vamos a tener esta exaltación. Hay una pareja de la cual prometo que vamos a mencionar como más detalles. No hay mucho que hablar de ellos, pero vamos a encontrar más información. Y es esta relación entre Francisco González Bocanegra, poeta mexicano, que moriría muy, muy joven, que uno de sus parientes sería de los primeros presidentes de México, y Guadalupe, su novia, que cuando se lanza aquella convocatoria, fíjense amigos a lo que llega una relación, esa se ve en la famosa película de Pedro Infante, de Mexicanos al Grito de Guerra, y uno piensa que es ficción, y no, es completamente real, ¿sí? Cuando Francisco González Bocanegra recibe esta convocatoria para realizar la letra del himno nacional mexicano, y su novia le dice que él tiene la capacidad para hacer la letra del himno. Él se niega, y tal y como se ve en la famosa película de Pedro Infante, ella lo encierra, ¿sí? Lo encierra en una habitación y le dice que no lo va a dejar salir hasta que no escriba la letra para que entre a este concurso. Francisco González Bocanegra es un poeta romántico, ¿sí? Insisto, donde se exaltan los valores. ¿Y qué podemos decir de nuestro himno nacional? Porque, bueno, al final sabemos que fue la letra ganadora de este concurso. Él dura horas y horas y horas encerrado en la habitación hasta que por fin le pasa la letra original, se la pasa por debajo de la puerta, ¿sí? Ella la empieza a leer, le abre la puerta, inscriben esta poesía y sería la ganadora. Posteriormente Jaime Nuno le pondría la música. Pero hablar del himno nacional, que es producto, ¿cómo lo podríamos decir sin que suene feo? De el capricho de la novia de González Bocanegra, o podría ser la obstinación también de su novia. Si no hubiera sido ella tan obstinada, tan terca, pues no se hubiera escrito esa letra. ¿Quién sabe cuál hubiera sido? No sabemos qué hubiera dicho, no sabemos cuál quedó en segundo lugar, solamente sabemos la ganadora y no sabemos cuál fue la letra que quedó en segundo lugar, o por lo menos yo desconozco ese dato. Si no hubiera sido por la novia, pues no tendríamos la letra actual. Yo he escuchado muchas críticas acerca del himno nacional. Sí, un himno nacional, una letra como la que tenemos, pues ya para este tiempo resulta, pues por así decirlo, demasiado exagerada, ¿no? El hablar de mexicanos al grito de guerra, el acero aplastado y el bridón, pues no, ya nadie anda a caballo, el bridón es un caballo, ya nadie hace eso. No sé cómo se cantaría ahora un himno nacional, lo desconozco, pero bueno, era el momento, era el entorno, por eso lo quería comentar. En ese entorno vivió Quintana Roo, vivió Elena Vicario, era el nacimiento, estaba forjando una nueva identidad como mexicanos. Salimos como que dando tumbos
después de la Guerra de Independencia, salimos dando tumbos y de pronto nos convertimos en un imperio. No podemos negar esa parte, que sí hubo quien apoyó a Agustín de Iturbide, hubo quienes no lo apoyaron y que querían una república, posteriormente una república, unos decían federalista, otros decían centralista, pero imagínense en ese ambiente en el que se estaba viviendo, y es precisamente el himno nacional que surge de ese momento. Inclusive recién habíamos perdido la mitad del territorio nacional y todavía no teníamos la segunda intervención francesa, pero ya los franceses nos habían invadido, ya habíamos perdido Texas, ya habíamos perdido el resto del territorio. Es un país que se estaba desmoronando, así por completo desmoronando, y en ese ambiente, ¿sí?, surge ese romanticismo o exaltación de los valores. Entonces podemos entender cómo Leona Vicario llega a contestarle de esa forma a Lucas Alamán, al decir que sí estaba enamorada de Andrés Quintana Roo, pero que la movía más su amor por la patria. Ya ahorita también suena como un concepto anticuado, ¿no? Un concepto ya oxidado, ¿no? Eso de amor por la patria. Pues no sé, a lo mejor yo también ya me estoy oxidando, licenciada, y yo sospecho que usted también y muchos de nuestros amigos también, porque sí creo yo particularmente en ese concepto de amor por la patria, claro, ¿sí? Sí. Y viene desde ese tiempo, desde que nuestro himno, insisto, suena con esas notas que ya hablan de guerra cuando aquí no hay guerras, o bueno, no creo que ahorita se hiciera algún himno hablando de la guerra contra el narcotráfico, no sé qué se hablaría, pero vamos a estar platicando de otras parejas, ¿sí?, dentro de ese entorno, de ese romanticismo mexicano de la primera mitad del siglo XIX. Por último, amigos, el siglo XIX es verdaderamente el formativo de la identidad actual de México. Alguna vez poníamos este ejemplo y decíamos, si una persona, ¿sí?, hubiese nacido en el año de 1800 y vivió 90 años, ¿sí?, pues a los 10 años le tocó enterarse de que había movimiento de independencia, ¿sí?, y después a los 21 años se enteraría de que México ya es independiente, luego en el 36 se enteraría que perdimos Texas, en el 39 que llegaron los franceses a cobrarse una deuda por unos supuestos pasteles, en el 47 llegan los norteamericanos y resulta que perdemos la mitad del territorio, y luego llegaría la guerra de Reforma, luego llegarían los franceses otra vez, la batalla de Puebla, y llegaría Porfirio Díaz al poder, etcétera. Imagínense todo lo que vivió una sola persona, todo lo que llega a vivir en ese siglo XIX. Por eso es tan importante, quizá al decirlo así, siglo XIX de a veces un poco de flojera, pero si vemos los hechos, es donde se crea toda una identidad. No fue solamente la lucha por la independencia y consumarla, ahora había que consolidar esa independencia. Yo particularmente pienso que se consolida, ¿sí?, después de la segunda intervención francesa, es cuando se consolida México como nación. Ni siquiera se lo atribuyo totalmente a Juárez, creo que fue ese movimiento de defensa en contra de la intervención francesa lo que nos consolida o nos da una segunda independencia. Pero bueno, dentro de este contexto, es donde viven nuestros personajes y donde vamos a platicar mucho de varias parejas románticas del siglo XIX y pasaremos después a parejas del siglo XX. ¿Qué le parece, licenciada, amigos? Profesor, se nos fue el tiempo rapidísimo y nada más dijo 2 historias, no puede ser, pero bueno, gracias, como que sí fue muy cortita la de Bocanegra, ¿no? Pero bueno, no importa, profesor, ya muchos creo que sabemos la historia, acerca de la, de cómo se escribió nuestro himno, pero pues sí, no está por demás que hay cosas que no sabemos, pero aquí está René, que le agradecemos, profesor, que igual ya nos dijo que ya se escucha mejor, y también manda, sí, dice, unos mensajes que dice, pero ¿qué piensa de? Y está hablando del
himno nacional, que no está bien escrito porque dice que que el corrector le cambió, pero bueno, aquí lo tenemos de todos modos. Dice este verso: antes patria que inermes tus hijos bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampe su pie. Dice, ese verso creo que seguirá vigente, dice René. Sí, y para completarlo, dice, y tus templos, palacios y torres se derrumben con hórrido estruendo y sus ruinas existan diciendo, de 1000 héroes la patria aquí fue. Profesor René, cuánto gusto por saludarlo. Yo le puedo decir al profesor René, y la licenciada lo sabe, a mí sí me sigue emocionando, pero verdaderamente me sigue emocionando nuestro himno nacional mexicano. Yo me siento muy orgulloso de las estrofas de nuestro himno, y por azares del destino pues he tenido la oportunidad de escuchar nuestro himno fuera de nuestras fronteras, y sí, uno. Se enchina la piel escuchando el himno, y no en un estadio de fútbol, no, en otros eventos, y estando en otro país, y de pronto escuchar nuestro himno, caramba, sí se enchina la piel, como dice la licenciada. Sí, profesor. Y yo creo que este verso, sí es totalmente cierto lo que dice el profesor, sigue vigente y seguirá vigente, profesor, porque si no nos podemos doblegar ante nada ni ante nadie. Así es que también todos los otros versos, yo creo que también cuando yo los escucho, y como también dice el profesor, cuando estamos fuera de México y escuchamos el himno, no es otra cosa, de verdad, se siente ese amor, esa fuerza que tenemos como mexicanos, se siente en todo nuestro ser, bueno, en todo mi ser, no sé los demás, pero sí se siente una fuerza enorme. Esas estrofas hacen que uno vibre, profesor. Y bueno, fueron escritas, insisto, a la mitad del siglo XIX, y llevan ese espíritu de ese momento, el espíritu que se vivía en México, donde nos estábamos derrumbando, nos estábamos deshaciendo por completo, perdiendo territorio, perdiendo todo, y de pronto escribir esas letras, caray, mis respetos, señor González Bocanegra, gracias Guadalupe por haberlo encerrado, ¿sí?, para que escribiera estas bellísimas estrofas. Y bueno, licenciada, amigos, pues la próxima semana vamos a platicar de un personaje de estos de grandes romances, un personaje ahí, híjole, va a estar muy interesante, Melchor Ocampo, porque Melchor Ocampo muere soltero, mas sin embargo, sí, él crea la famosa, escribe una epístola que se lee se leía durante los matrimonios civiles. Yo el día que me casé me leyeron la epístola de Melchor Ocampo, y cosa curiosa, él estuvo soltero, pero tuvo un tremendo amor. Y de ese romance vamos a platicar la próxima semana, de don Melchor Ocampo, y si nos da tiempo platicaremos de otros romances más, licenciada. Perfecto, profesor. De hecho, no sé si lo comentó, profesor, creo que no. Es que el romance entre Leona Vicario y Andrés Quintana Roo, bueno, más bien el casamiento. ¿Quién fue? ¿Quién los casó? Bueno, sí lo alcancé a comentar, que había diferentes versiones. Unas dicen, bueno, que fue en la iglesia de Tlalpujagua, y otras dicen que los casa directamente don José María Morelos. O sea, están las dos versiones. Ok, perdón, profesor. Bueno, pues en sí es fabuloso escuchar todas estas versiones, estas historias, profesor. De verdad le agradecemos muchísimo, y bueno, a ustedes también les agradecemos que estén con nosotros. No sé qué pasó ahora en el chat, nada más está el profesor René. Gracias, profesor, por no dejarnos solos. ¿Qué pasó con los demás? Si hay más personas escuchándonos, no tengan miedo, comuníquense con nosotros, por favor. Y pues bueno, agradecemos también a todos los que nos
escuchan en lo que son los países cercanos. Y bueno, también ya tenemos hasta dónde, profesor, que nos han escuchado, hasta, ¿qué dijimos? Australia, Nueva Zelanda, África también. Igual ya varias personas nos han dicho de dónde nos escuchan. Se nos está acabando el tiempo, nada más nos quedan 11 segundos. Los dejo, que estén muy bien, cuídense y hasta el próximo lunes.